El título de Nuevas formas de habitar en este planeta es lo que nos convoca a mí al preparar esta presentación para ustedes y a ustedes al estar aquí. Agradezco enormemente la oportunidad de MCA de poder entregar esta presentación. Agradezco la asistencia de cada uno de ustedes, personas conocidas, queridas, personas entrañables y personas desconocidas que agradezco mucho que estén aquí también. Y quiero partir esta presentación como dedicándola a la Madre Tierra. En el fondo, todo este trabajo está inspirado por como el impulso de sanación y de preservación de la Madre Tierra. Hay aquí una pequeña ofrenda de semillas, de habas de mi propia huerta, que las traigo como simbolizando lo que pretendo, lo que quiero entregar con este trabajo. Así que dadas esos agradecimientos y esa dedicatoria, partimos con la presentación. Bueno, ¿qué está pasando en nuestra Tierra? Vamos a ver una serie de imágenes que llamé paisajes de la crisis y que nos remiten a distintos factores, distintos eventos en distintas escalas que estamos viendo y que están sucediendo en este preciso tiempo. Esta es la última imagen de la serie. Esto pasó hace menos de un mes en Madrid, en la estación que yo usaba cuando estuve viviendo allí. Entonces, esa imagen la quise poner aquí porque es como que todo lo que está pasando se está acelerando. En el fondo, se está haciendo agua. Esa imagen para mí fue muy reveladora. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros con esto? Me gustaría, no sé si quieren compartir 2 o 3 palabras para saber qué están pensando ustedes con las imágenes que vimos. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien se anima? ¿Alguien se siente tocado por las imágenes y se siente con ganas de compartir? ¿Mari? Angustia. Ahí viene el micrófono. Hola. No, que me impresiona cómo no hemos hecho algo antes. ¿Por qué esperamos llegar hasta este momento? Para empezar a darnos cuenta e incluso tener charlas como la tuya aquí. Uno dice, pucha, esto debería haber estado gatillándose mucho antes. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra palabra? Alejandro. Responsabilidad. Gracias. ¿Sí? Espérate, ¿quieres hablar con micrófono? Espera un poquito. Mejor para que te escuchemos todos. Yo tengo un poco de rabia por las transnacionales que siempre están detrás, las mineras, sacando el agua por abajo, que son al final las que mueven los gobiernos. Es la misión de la gente, que al final, sacando el petróleo, están esperando que se derrita todo en el Ártico para buscar las tierras raras. Y esas cosas de nosotros, ¿qué podemos hacer? Son los multimillonarios, son los más terribles. Está difícil. Sí. ¿Alguien más? ¿Aquí? Ya. No iba a decir nada, pero a propósito de lo último, son los gobiernos, los estados, los que no... Hoy en día nada es espontáneo. Hay que restringirlo, hay que poner cota a las cosas y hay que regular. Es la única manera, por lo tanto son nuestros estados mundiales los que son responsables también de esto. Ok, gracias. Y acá una última para que podamos continuar. Más allá de buscar el responsable hoy día, lo que a mí me pasa es que me impulsa la acción.
me impulsa a hacer cosas desde lo más pequeño a lo más grande, y es por eso que con este grupo humano estamos generando una ecoaldea para proponer una nueva forma de vida. Gracias. Bueno, ¿qué nos pasa con esto? Y aquí les voy a compartir 3 inspiraciones. La primera, desde la ecología profunda, es de Joanna Macy y se llama El trabajo que reconecta. Joanna Macy es una budista y ecologista estudiosa de la teoría de sistemas y ha desarrollado a partir de los años 70 en Estados Unidos el trabajo que reconecta, que es una metodología de hacernos cargo y de trascender el dolor por el mundo. Es decir, ¿qué hacemos con lo que nos duele para seguir adelante? Y entonces ella propone lo que aparece en esta imagen como a partir de la raíz de la planta, que es partir del agradecimiento, es como la necesidad de dar gracias, y del dar gracias se nos abren las puertas de lo que viene, reconocer lo que sí tenemos más que lo que no tenemos. Luego, honrar nuestro dolor por el mundo. El trabajo de Joanna Macy se centra en un momento en decir qué es lo que nos duele a cada uno de nosotros. ¿Qué me duele a mí? ¿Me duele la basura? ¿Me duele la quema de los bosques? ¿Qué es lo que me duele? ¿Qué es lo que nos duele a cada uno de nosotros que estamos aquí? Ese es el honrar el dolor por el mundo. Y luego viene esa posibilidad de agradecer y el honrar el dolor, nuestro dolor por el mundo, nos permite mirar la realidad desde otro lugar, ver con ojos nuevos para ahí seguir adelante. Es decir, no podemos paralizarnos, el dolor, el miedo no nos puede paralizar, tenemos que seguir adelante. Esa es la primera inspiración. La segunda es también de Joanna Macy, pero esta vez con Chris Johnstone, y se llama Esperanza Activa. Vamos a esperar que se acabe. Está bien. Esperanza Activa es un libro que se publicó recientemente y es como, el subtítulo no se alcanza a ver, pero dice cómo evitar volvernos locos con lo que está sucediendo en nuestro mundo. Y es una metodología también, y es una manera de entender. Ellos plantean que hay 3 relatos que están sucediendo en este momento en forma simultánea, que lo podemos comprobar en nuestra vida diaria. El primero se llama todo de costumbre, y es como todo sigue igual. Aquí no se nota que está pasando todo lo que está pasando, ¿verdad? Entonces eso se nota como en el mundo oficial, en el mundo de los negocios, todo sigue como ha sido hasta ahora. Pero también se nota en nuestras propias vidas, en el cotidiano, cuando hacemos nuestras cosas y se nos olvida lo que está pasando. Pero el todo como de costumbre que ellos plantean tiene que ver con esa mirada de decir, esto se va a arreglar, no es necesario que hagamos cambios, ¿sí? El segundo relato, que es ellos llaman el gran desmoronamiento, y se refiere al hecho de que es cuando pensamos que las cosas han ido tan lejos y que la situación es tan grave que no hay nada que podamos hacer para revertir esto. Y ahí surge el tercer relato, que es el que inspira la esperanza activa, que es el gran giro, y se refiere a todo lo que está pasando en este mundo en forma simultánea, de nuevas iniciativas de creatividad, de explosión de saberes ancestrales, de comunidades, de ecoaldeas, en fin, iniciativas de cambio. Eso, que se llama el gran giro, inspira la esperanza activa. La esperanza activa, que es como creer que esto puede ser diferente, pero no ingenuamente, sino que, como ellos explican el método, es hacerse una idea precisa de la realidad, es decir, tener un diagnóstico. Esto está pasando, no lo negamos, ¿verdad? Segundo, identificar lo que esperamos, qué dirección quisiéramos que tomaran las cosas, para dónde queremos que esto vaya, qué queremos que esto cambie. Y por supuesto, qué valores nos gustaría ver expresados en ese cambio, digamos. Y finalmente, dar pasos para movernos en esa dirección. Y esto es como, ya, pues, comprometámonos. Ahí está como el tema de la responsabilidad y el comprometernos en hacer el cambio, ¿sí? Ese sería la segunda inspiración. Y la tercera, que es muy bonita y es muy mundial porque está en más de 50 países, es el movimiento de transición. El movimiento de transición empezó en Irlanda en los años 2000, principios de los 2000, cuando un grupo de permacultores empezaron a ver qué se podía hacer en la ciudad para generar cambio, porque en un proceso comunitario ellos vieron nuestra sociedad como adicta al petróleo, y en el escenario de que el petróleo se acaba y en el escenario del calentamiento global
hay que cambiar nuestros hábitos de vida rápidamente. Entonces es como ellos lo enfrentan como un síndrome de abstinencia en una transición a un descenso energético. Entonces se trata de aprender a vivir juntos con menos recursos, pero acompañándonos en esa transición. Y las iniciativas de transición se desarrollan en energía, en salud, en agricultura, en fin, en distintos ámbitos. Y en Irlanda hay muchas ciudades que ya llevan su tiempo, digamos, probada con estas iniciativas, pero se han desarrollado en el mundo. Y se promueven iniciativas como monedas locales, como economía circular, como compartir saberes, tecnologías alternativas, etc. Es una iniciativa muy inspiradora para esto que está pasando. Y bueno, nuevas formas de habitar este planeta, y ahí entramos como en materia. Ese es el título de esta charla, y es como, ¿qué es habitar? Entramos en esa dimensión, es habitar, entrar en relación con un espacio, ser en un lugar, ser parte, ocupar un lugar y influirse y ser influido por un lugar, ser afectado por un lugar. Y aquí les voy a compartir la teoría de Hundertwasser, que fue un pintor y arquitecto ecologista austríaco, que desarrolló la teoría de las 5 pieles respecto del habitar. La primera piel, la epidermis, nuestra propia piel, lo que nos separa del resto del mundo, lo que nos separa del afuera, el adentro del afuera, lo que define nuestra corporalidad. La segunda piel, la ropa, propiamente tal, que es como mi abrigo, mi protección, mi vínculo después de mí, con mi desnudez con el mundo. La tercera piel es la casa. Es mi cama, mi dormitorio, son los espacios que ocupamos, los espacios que habitamos. La cuarta piel, en su propuesta, es la identidad y se refiere a dónde pertenecemos, mi barrio, mi casa, mi comunidad. ¿Me siento parte de mi ciudad? Y la quinta piel es la naturaleza, mi ecosistema, mi paisaje, mi tierra. Entonces, esto es algo muy bonito, porque en el fondo es como nosotros no somos solos, nosotros estamos insertos en capas mayores que nos conectan y que nos interrelacionan con otras dimensiones de la vida. ¿Sí? Bueno, desde esta comprensión, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo habitar en estos tiempos de cambio climático con eventos extremos que ya estamos empezando a ver en el mundo? Olas de calor, de frío, lluvias torrenciales, sequías prolongadas, incendios forestales masivos. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo habitamos con esos contextos? Y entonces aparece como la propuesta de un habitar ecológico, basándome en la teoría de Hundertwasser de las 5 pieles. Y es como entrar en transición, volviendo a las iniciativas de transición, para rehabitar la tierra. Bueno, aquí estamos como en la mitad de la charla y les quiero proponer un momento de silencio como para lo que viene. Como una pausa de silencio, vamos a hacer 1 minuto de silencio, en silencio. Yo lo voy a guiar con el cuenco y eso, pues los invito a cerrar los ojos, respirar, volver a su centro, como una forma de hacer un alto en este viaje que estamos realizando juntos. Voy a contar entonces yo 1 minuto, ¿ya?
Listo. Gracias. Continuamos. Bueno, entonces, un habitar ecológico, entrar en transición para rehabilitar la tierra. En la tercera piel, en la cuarta piel y en la quinta piel. En la tercera piel, que es nuestra casa, ¿qué podemos hacer en ese nivel? En la cuarta piel, nuestro entorno, podemos regenerar lo que existe, pero también podemos generar nuevas iniciativas. Y en la naturaleza podemos construir ecoaldeas. Entonces, en nuestra casa es como cambio de hábitos en el hogar, es como lo que urge. El caracol que está arriba representa el decrecimiento y es un decrecimiento alegre, como se fijan en un caracol sonriente, y es como que dice que es posible vivir con menos recursos y no mal, sino que bien, desde una frugalidad compartida y liviana. Entonces implica cómo decrecemos en nuestros propios hogares. Y bueno, aquí hay 4 propuestas así de síntesis de lo que yo pude elaborar para esta presentación. La primera es cómo reducir el consumo y el gasto energético. Si se fijan en la imagen, hay 8 equipos de aire acondicionado para 8 ventanas. Eso es un exceso, ¿verdad? Si esas 8 ventanas estuvieran bien aisladas, no habría ni un equipo de aire acondicionado. Entonces se refiere a eso. Luego, compostar y generar tierra fértil. El 50% de la basura que nosotros generamos es materia orgánica compostable. Por lo tanto, si todos nos comprometemos en compostar, ya sea en nuestras casas o en iniciativas comunitarias, si por ejemplo vivimos en un departamento que no tiene balcón, podemos buscar la manera de hacerlo, pero en el fondo es como la posibilidad de reducir la mitad de nuestra basura, pero no solo por reducirla, sino por generar suelo fértil, abono para las plantas, que a lo mejor no lo vamos a ocupar nosotros, pero alguien lo va a querer de todas maneras. Es como eso. La tercera, cambiar nuestros hábitos de consumo en el sentido de no comprar envases, no comprar basura, porque después no sabemos dónde botarla. En estos momentos parece que no están reciclando los Tetra Pak. Hace un rato que ya no reciclan los envases, por ejemplo, de fideos, de queso rallado. Esa basura ya no se recicla. Entonces, como tenemos que buscar la manera de comprar sin envase, ese radicalmente, ¿no? Y finalmente, reverdecer y cultivar como una obligación, es decir, plantar árboles si no hay en tu entorno, plantar acelgas, plantar lo que puedas plantar. Hay cosas que no necesitan mayor cuidado. Entonces, hacernos cargo de eso. Esos serían como los primeros los pasos básicos en nuestro hogar. Y lo segundo, les quiero hablar aquí de algo que es un poco técnico, pero lo traté de simplificar al máximo, que es la arquitectura bioclimática, como en algunos criterios, que implica como cambiar el paradigma de la casa soñada, porque el paradigma de la casa soñada no es funcional al cambio climático, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el primer gráfico que habla de orientación. Si nosotros orientamos la casa en el sentido este-oeste, tenemos todas las posibilidades de captar la energía del sol en todos los recintos de la casa. Si nosotros la orientamos en el sentido inverso, queda la mitad de los recintos en sombra. Entonces, esa es una cosa elemental y básica que muchas veces se puede llevar a cabo. Es decir, en nuestro sueño de casa soñada tiene que estar presente la orientación como un valor para aprovechar el sol. Luego, en el dibujo de la derecha arriba, en la captación y el control solar. Una vez que recibimos el sol tiene una trayectoria constante dependiendo de cada lugar. Pasa todos los días del año por el mismo, hace todos los años, la misma trayectoria, de acuerdo a la latitud donde nos encontremos. Entonces podemos trabajar con eso para diseñar de manera que entre el sol cuando queremos que entre el sol y controlarlo cuando no queremos que entre, ¿ya? Esa es una cosa que es posible con la arquitectura bioclimática. Otra cosa es la ventilación cruzada, que es como, si son recintos como angostos como esto, es posible que los vientos fríos que vienen de abajo suban hacia los sectores cálidos, que en el fondo permitir la ventilación cruzada, que ahorra energía para ventilar los recintos. Y finalmente, las fachadas diferenciadas, que significa como, si la fachada da al norte, recibe el sol, en nuestras latitudes, por cierto, recibe el sol
y tiene todas las ventanas. Si la fachada da al sur, no puede tener las mismas ventanas que al norte porque significa pérdida de energía, ¿sí? Bueno, arquitectura bioclimática, por cierto, que tiene que ver con arquitectura, vida y clima, y se diseña a partir del lugar, del sol y de las condiciones climáticas de cada lugar. Y una segunda parte y última de arquitectura bioclimática es como integrar la vegetación, que es parte de la arquitectura, parte del paisaje. En el fondo es como la tercera y la cuarta piel. Integrar la vegetación a la arquitectura. Es súper importante, de modo que, por ejemplo, árboles caducos, caducos, sí, con sus hojas caen en invierno y dejan entrar el sol, y en el verano nos dan sombra, como en la gráfica de arriba. Otro concepto es el concepto de la envolvente térmica, que es el que está arriba, que es como considerar la casa como que tiene que estar abrigada por todos lados, por arriba, por abajo, por los lados, de modo de no perder energía y de guardar la energía, para no perderla y no necesitar energía extra de combustibles fósiles para calentar o refrigerar nuestra casa. Y finalmente, se llama factor de forma, que tiene que ver con la gráfica que aparece ahí, que es como si la casa está, digamos, sus recintos están comprimidos, hay menos pérdida que si se están dispersos, como en el dibujo de la izquierda. Hay menos pérdida, menos gasto de materiales, menos gasto de energía. En resumen, más ecológico, ¿sí? Bueno, eso a nivel de vivienda y de cambio de paradigma, porque en el fondo ya no cabe como pensar en grandes casas, con grandes ventanales, con pasillos gigantes. Eso ya debiera ser superado, quedar en el pasado. Bueno, pasamos a la cuarta piel, que es en nuestro entorno, regenerando lo existente, generar cambios a partir de lo que hay para humanizar la vida de la ciudad y para reverdecer la ciudad, para hacerla más natural. Entonces aquí les voy a mostrar algunas ideas que están en desarrollo en distintos lugares del mundo. La primera es proyectos de una organización que se llama The Pave, que está en Portland, Oregon, donde se juntan comunitariamente para despavimentar, por ejemplo, patios de escuela, estacionamientos de supermercados, áreas que pueden transformar en huertos, porque se trata de desimpermeabilizar la tierra para que el agua infiltre y para que la tierra no quede aislada de la vida, como sucede con el pavimento. Segunda idea es la propuesta de iniciativas que se llama Incredible Edible, que están en Irlanda y que son jardines públicos de huertas comestibles. Ellos son más ordenados y es probable que aquí sería más difícil, pero en una de esas, las acelgas, yo he visto acelgas en algunas veredas en Santiago, ¿ya? Y bueno, tercera iniciativa, que es transformando espacios degradados en plazas y parques. Por ejemplo, ahí hay dos ejemplos, uno que se llama, esta es una Plaza Madrid, que un grupo de vecinos pidieron el uso de un espacio eriazo que estaba foco de delincuencia, de droga, etcétera, y lo transformaron en esa hermosa plaza que vemos arriba. O el Highline Park en Nueva York, que es una antigua línea de tren en desuso, se transformó en este hermoso parque que vitalizó todo un sector. Y finalmente, fomentando huertas urbanas. Las huertas urbanas son algo que es posible en muchos lugares, que son iniciativas colectivas, comunitarias, y que promueven la comunidad y la conciencia ecológica. Entonces es una buena posibilidad de incidir en nuestros barrios. Bueno, en nuestro entorno también podemos, aparte de regenerar lo existente, crear nuevas formas. Y aquí vamos a ver lo que son las viviendas colaborativas, que es autogestionar nuevas formas de habitar para construir distintas formas de vivir, no cada uno en su casa o cada uno en su departamento, como está empezando a hacer en esta ciudad, sino que buscar maneras distintas, nuevas, que ya están, por cierto, en desarrollo en otros lugares, para reducir el gasto energético, para optimizar el uso de los espacios, que no hayan espacios cesantes que no tengan uso, digamos, y regenerando los ecosistemas. Vamos a ver lo que son los co-living, que se traduce como cohabitar, y los co-housing, que se traduce como coviviendas. Y aquí una pequeña definición de comunidad intencional, porque esto no estamos preparados nosotros para irnos a vivir juntos. Tenemos que trabajar en
en generar esa comunidad, en generar esos acuerdos, en aprender a vivir juntos, mediante un proceso, desarrollar una visión común para poder sostener cuando aparezcan las diferencias y cuando aparezcan todas las cargas que llevamos, que acarreamos en nuestra vida, por historia, por especie, digamos, por género humano. ¿Ya? Entonces, bueno, la comunidad intencional es la base para estas nuevas formas, por eso la puse la definición. Entonces, el co-living, cohabitar, es un tipo de comunidad intencional que comparte, por ejemplo, una casa grande, donde son habitaciones con baños individuales o compartidos, y espacios comunes como cocina, living, comedor, en fin, patio, jardín, compartido. Lavandería, en fin, servicios compartidos. Esa sería como la idea del co-living. En Canadá está muy desarrollado y los símbolos de las gráficas muestran como qué cosas tienen como de compartir, aparte del dormitorio, los lugares comunes que son, aparte de espacios de trabajar o espacios de ejercicio o jardín o cine en la casa. También hay servicios que se comparten como limpieza semanal, lavado, etc. Esta es como la idea del cohabitar, que también puede desarrollarse, por ejemplo, en un edificio donde son departamentos pequeños y tienen instalaciones compartidas. Y el cohousing o covivienda, que son pequeños vecindarios. Esto empezó en Dinamarca a los fines de los años 60. Esto lleva muchos años de desarrollo. Aquí no ha resultado, bueno, por distintas razones. Son eran como los condominios, pero comunitarios. Y entonces, en este caso, los vecinos participan desde el inicio, desde la gestión del proyecto, el diseño de las viviendas, la búsqueda del terreno, etc. Se conforman de viviendas pequeñas. Las viviendas tienen que ser pequeñas para que se requiera el uso de espacios mayores compartidos, ¿ya? Y los autos no entran, se ubican en el perímetro para liberar el espacio central para la comunidad. Esa es como la base del diseño de los cohousing. Aquí hay algunos ejemplos en Canadá e Inglaterra. Y esta es una modalidad particular de cohousing, que son los cohousing para adultos mayores, que resuelven muchas necesidades y que es una posibilidad. En España y en Europa está como bastante interesante la propuesta. Bueno, y en nuestro entorno, creando nuevas formas, otra posibilidad son los ecobarrios, creando ecobarrios, que son desarrollos urbanos que en el fondo se orientan a recuperar el equilibrio medioambiental y a integrar la naturaleza a la ciudad. Perdón. Y se diseñan de una manera que lo que implica la arquitectura y el urbanismo sustentable es que se considera desde el inicio del proceso hasta su derribo, es decir, el inicio, la gestión, la construcción, el uso, la mantención y la posterior término de vida del ciclo de vida. Se considera el ciclo de vida completo de la edificación. Entonces se miden los impactos posibles en todas las etapas. Por lo tanto, es una mirada más circular, más integrativa. Bueno, y así contaré sobre el ecobarrio de Vauban, que creo que es uno de los mejores casos que existen. Está en Friburgo, Alemania. Tiene vivienda colectiva, tiene equipamiento, espacios de trabajo. Es un ecobarrio que tiene los autos fuera, o sea, los vehículos, a ver, aquí lo vamos a ver. Tiene, por ejemplo, el número 1 y el 4 son edificios de estacionamiento, tanto para visitas como para residentes, de modo que los autos están fuera realmente del perímetro. Ahí también se recuperó antiguos cuarteles militares que eran unas edificaciones preexistentes que se rehabilitaron. Corresponde a la foto número 2 y corresponde a la foto de abajo de la derecha. En el fondo se recupera lo existente y se recupera la vegetación existente. Esos se transformaron en departamentos para estudiantes. Tiene una central de calefacción distrital, es decir, nadie tiene que prender su estufa, sino que está desde el barrio, está considerado de una manera eficiente. Tiene un tranvía que conecta con el centro de la ciudad, entonces en el fondo el tema de la movilidad está resuelto.
Tiene lugares comunitarios, una plaza central y una casa comunitaria. Y tiene un biotopo que es el número 7, que en el fondo es como tiene un enclave de naturaleza importante, que es lo que está en la foto 7, que es como un riachuelo, un arroyo y un parque. En el fondo hay un elemento de naturaleza potente, silvestre, que le da sustento natural al recinto, al ecobarrio. Y como estrategia de sustentabilidad, bueno, hay varias cosas como separación de basura, áreas naturales, se incorporó la mayoría de la vegetación original, construcción de viviendas con estándares de ecología, alto nivel, digamos, de ahorro energético, etc. Es que el barrio cuenta con una calefacción. La figura 5 es una central de cogeneración, que es como una calefacción grande, que funciona con gas y con biomasa, con pellets, y en el fondo provee la calefacción. Hay una red que circula por todo el barrio y alimenta todas las casas. Esa es la calefacción distrital. Impensable en nuestros contextos, pero bueno. Y finalmente, bueno, ese es como el ecobarrio de Vauban, como una idea que podría desarrollarse como para generar otra calidad de vida en las ciudades. Bueno, finalmente, construyendo ecoaldea en la naturaleza. Esta es como la última fase de nuestra charla. Las ecoaldeas son, como lo señala el texto que está ahí, que son especies pioneras. Y las especies pioneras en botánica vienen a restaurar sistemas degradados. O sea, está increíblemente exacta la analogía, la metáfora. Y en el fondo las ecoaldeas son como laboratorios de la vida futura en la Tierra. Se prueban sistemas, se prueba comunidad, se prueba vivir con menos recursos, etc. Una ecoaldea es un asentamiento a escala humana diseñado conscientemente en procesos participativos para asegurar la sostenibilidad a largo plazo. Eso es muy lejano de lo que es una ciudad, pero es para que sepamos bien de qué se trata. Y finalmente, es como una posibilidad de generar alternativas de futuro, básicamente. Entonces vamos a ver 3 ecoaldeas. La primera es en Findhorn, que está al noreste de Escocia. Se conoce como la madre de las ecoaldeas porque es la primera ecoaldea que se conoce, o sea, digamos que se creó. El año 1962 fue fundada por Eileen Cady, Peter Cady y Dorothy McLean. Ellos llegaron a vivir a ese lugar y era un páramo. Y entonces ellos se dieron cuenta, empezaron a sembrar, a plantar cosas para comer y se dieron cuenta que se podían comunicar con la inteligencia de las plantas. Y con ese conocimiento es el que inspira la ecoaldea. En el fondo es como la comunicación con los seres de la naturaleza hasta hoy. Y eso generó unos repollos gigantes que se hicieron famosos, entonces llegó gente a ver, y esto se generó como una leyenda que hasta el día de hoy, porque esto ha ido creciendo y se ha ido desarrollando en forma bien espléndida. Y en el fondo ellos practican la colaboración con otras formas de vida, no humanas. Entonces la ecoaldea tiene 4 partes, es un recinto bastante grande, como veíamos, son 80 hectáreas de reserva natural, 16 hectáreas de bosque, bueno, es bastante grande. Entonces tiene 2 sitios principales que están alejados unos de otros. El primero es The Park, donde alberga a la mayoría de la gente que vive ahí. El segundo es Cluny Hill, que es un hotel maravilloso victoriano, que es como que fue recuperado por ellos y es donde se albergan a la gente que va a hacer talleres. Ellos tienen todo un sistema de talleres semanales. Uno va por una semana, aprenden las ciertas técnicas, se termina la semana, se van esas personas, llegan otras, en fin. Es muy activo, muy vital. Va gente de todo el mundo a Findhorn a prepararse en estas prácticas. Y hay 2 asentamientos complementarios que están lejanos, que hay que viajar para ellos, una casa de retiro y una comunidad donde se desarrollan prácticas de agricultura orgánica. Y Findhorn es también fundadora de la Red Global de Ecoaldea. Como es la primera, entonces se ha preocupado de armar esta cosa que aúna a las otras ecoaldeas del mundo.
y también es asociada de las Naciones Unidas en las buenas prácticas y estuvo colaborando con ellos en la elaboración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que están ahora promovidos por Naciones Unidas. Los principios son escucha interna, trabajo como amor en acción y cocreación con la naturaleza. Esos son los principios de Findhorn. Ahí hay algunos lugares hermosos como de espiritualidad viva representada en el lugar, lo que sucede con la comunidad. Estas son las tecnologías que ocupan en Findhorn, como, bueno, hay energía eólica, hay tratamiento de aguas negras con Living Machine se llama el sistema, y bueno, muchas huertas y mucha producción de alimentos. Estas son algunas de las viviendas de la gente que vive allá, tipologías distintas de vivienda. Y ahí pasamos a la segunda ecoaldea, que se llama Ítaca, está en Nueva York, y esta ecoaldea es más tecnológica. Fundada en 1992 por Liz Walker y la organización Learn at Ecovillage, que es como asociada a la Universidad de Cornell. Entonces es un proyecto que busca probar que las cosas funcionan, que se pueden reducir los consumos, que se puede vivir con menos, pero con documentaciones. Entonces, por eso que se llama como laboratorio vivo de sostenibilidad. Y entonces, aquí hay 3 vecindarios. Aquí se desarrolló un plan maestro participativo. Se definieron 3 vecindarios en torno a un gran espacio verde central con una laguna pequeña, que es la que vemos abajo, y un área de picnic. Y entonces hay 3 vecindarios, este que vemos en la foto es el segundo, el Song. Aquí hay algunas imágenes del primero, y este es el tercero, dentro del más reciente. El tercero, como ven, son casas más modernas o con materiales más industrializados, más de laboratorio, por así decirlo, y el primero es más de maderitas, se nota el tiempo que ha pasado en las casas del primer vecindario. Y finalmente, en la última ecoaldea que vamos a ver es Tamera, que está en el sur de Portugal, y esta ecoaldea es una inspiración como espiritual también, así como Findhorn, porque ellos trabajan el proyecto de biotopos de curación. Se radica en 1995 un proyecto que viene de Alemania y fue fundada por Dieter Doom, Sabine Lichtenfeld y Rainer Ehrenpreis en un proyecto que ellos venían, digamos, desarrollaron una idea de ecoaldea en Alemania, pero eso no fracasó y buscaron un nuevo lugar y llegaron a Tamera. Entonces lo que ellos sostienen es el proyecto Biotopos de Curación se basa en que la civilización actual ha difundido los códigos de violencia en nuestra civilización. Y eso, lo que tenemos hoy es fruto de eso. Entonces ellos proponen los biotopos de curación como cambiar el código hacia el código de la confianza, de la cooperación con todo lo viviente. Es decir, cambiar la violencia por la cooperación y la confianza. Entonces los biotopos de curación son comunidades de futuro sostenible, puntos de acupuntura de paz y son invernaderos de confianza. Qué bonito, ¿verdad? Y son centros en los que se conectan las tecnologías postcapitalistas con el saber hacer ecológico y social. Es decir, es como también es un laboratorio de futuro. Bueno, aquí es interesante porque ellos hicieron un experimento que se llama paisajes de retención de agua. En la fotografía de la izquierda vemos cómo era esto al principio y cómo es ahora, el 2007 y el 2011, solo construyendo estanques de retención de aguas lluvia. Y bueno, y a la derecha vemos cómo está ahora. En lugar del polvoriento camino hay cultivos y hay estanques y hay vida. También hay un campo solar de pruebas donde hay cocina solar, sistema de biogás, muy tecnológico. Se han hecho experimentos bien interesantes en términos también de nuevas tecnologías.
Y aquí hay alguna panorámica de las instalaciones de Tamera, la casa de huéspedes, el aula, que es como el salón comunitario, círculo de piedras, que es un espacio ritual de ceremonia, y algunos tipos de viviendas de arquitectos célebres que han desarrollado su experiencia en Tamera. Y para terminar, quiero decirles algo acerca de la comunidad. El gran tema de las ecoaldeas, de las iniciativas colaborativas, es el tema de la comunidad. En el I Ching hay un enneagrama que se llama la comunidad. O sea, el tema de la comunidad viene de tiempos inmemoriales. Y habla de que la verdadera comunidad entre las personas ha de llevarse a cabo sobre la base de una participación cósmica, es decir, con un sentido trascendente. No son los fines particulares del yo, sino las metas de la humanidad lo que produce una comunidad duradera entre las personas. Crear comunidad es un reto difícil, dice Ulises Escorihuela, que sabe mucho de comunidad. Él es un español que ha creado comunidad y da talleres y asiste a grupos en formación, porque venimos de un mundo para ser individuos, diseñado para ser individuos, y es difícil como sostener la carga de dolor, de abuso y de violencia que traemos cada uno en nuestras historias. Por eso es difícil convivir en comunidad. Entonces, aparecen esos temas y eso significa que hay que trabajarlos. Es como por eso dice un reto difícil, porque hay que ponerse a ello. Y finalmente, de Dieter Doom, que es uno de los cofundadores de Tamera y que es un gran inspirador, este texto que dice: la comunidad original de los seres humanos no es la familia, sino la tribu. La comunidad era y es la capa de humus natural para la confianza y la solidaridad. Cuando falta ese humus, el ser humano desarraigado se vuelve violento, rabioso y enfermo. La verdadera fuerza del individuo viene de la comunidad. Gracias. Gracias. Ahí. ¿Comentarios? ¿Alguien quiere decir algo al cierre? ¿Por dónde partimos? No, que yo quiero saber más, no sé si hay libros, qué se está haciendo en Chile, en Santiago. Aquí las chiquillas de atrás tienen algo que contar. Ahí había otra palabra. No, yo quería saber un poco qué pasa con... porque una de las formas que se dice de ayudar en esto es con edificios grandes para usar menos espacios. ¿Qué pasa con esas tremendas moles de edificios? Bueno, ese es un tema muy complejo porque en el fondo se está llenando la ciudad de edificios, se está perdiendo terreno fertilizable, digamos, y se está generando un sistema de vida inhumano, deshumanizante, alienante, que en el fondo por un tema de lucro, por un tema de industria inmobiliaria, que está en el todo como de costumbre, a propósito de lo que hablábamos al inicio de Esperanza Activa. Entonces, o sea, solo puedo decir que no va por ahí. Eso. Ahí hay otra palabra. Hola, quiero agradecer primero por la exposición porque me pareció muy, muy real, muy pragmática también. Y quería, no sé si es una pregunta, pero la mayoría de las iniciativas que vimos son iniciativas que están funcionando en Europa o en Estados Unidos. Y me pregunto también como de nuestra realidad, como mi pregunta tiene que ver como de dónde surgen estas iniciativas, como cuánta fuerza tiene lo comunitario o lo colectivo y cuánta fuerza también tienen como las políticas públicas, porque me imagino que en estos países como las políticas públicas son distintas a las que tenemos nosotros acá y por ende hay muchos más espacios para que estas
instancias, iniciativas, intervenciones surjan desde lo comunitario. Entonces es una pregunta que también tiene que ver con cuánta esperanza podemos tener como en el futuro de Chile, como tenemos la posibilidad de generar estas intervenciones o estos cambios cuando nuestras políticas públicas están súper lejos de eso que está pasando en Europa, por ejemplo. Bueno, importante considerar que son iniciativas, las iniciativas que vimos llevan muchos años, entonces están mostradas aquí porque ya están probadas, pero no significa que aquí no hayan iniciativas en desarrollo. Hay iniciativas varias, hay iniciativas que se han generado, que han fracasado, hay otras que están empezando, en fin, hay instancias, pero también no hay que olvidar que fuimos también nosotros un laboratorio vivo de neoliberalismo. Entonces, ese proceso destruyó nuestro tejido social, nuestra trama de interconexión, y nos toca reparar. Y eso es un proceso lento y largo, y yo creo que estamos en ello. Esto es parte de ese proceso. MCA es parte de ese proceso también. En el fondo, aquí estamos tratando de encontrarnos, buscando respuestas de lo que nos ocurre, de cómo hacerlo, de cómo conectarnos con eso. Eso. Yo. ¿Sí? Felicitaciones, linda, preciosa. Gracias. Genial, te queremos, decimos aquí todo. Yo creo que has hecho una maravillosa síntesis de cómo se va desde lo más profundo de sí mismo las capas hacia el exterior, y cómo lo más difícil para nosotros es salir de un estado de zona de confort, digamos, porque la transición supone de verdad hacerse cargo de dejar ciertas comodidades, de abandonar ciertos hábitos y ciertas costumbres. Entonces yo pienso, por mi forma, obvio, y por mi recorrido, que es súper importante adecuarse a tecnologías de desarrollo humano, porque el tema no está afuera, está adentro. El tema somos cada uno de nosotros, cómo podemos ir accediendo de a poco, no sin error, a ser las personas que debemos ser para poder vivir en tribu y no aislarnos. Yo creo que, claro, es un tema, como diría Alex, no es técnico, es adaptativo. O sea, tenemos que aprender a crecer, y en eso estamos, digamos. Y eso, y tú sabes bien lo que eso significa, que es fuerza. Así que coméntanos de eso. Gracias. Sí, o sea, es que no sé si alguien quiere más decir algo, porque ya veo que hay una cola afuera esperando. Me puse nerviosa. No, tranquila, Isabel. Ya, ok. ¿Alguien más quiere hacer alguna acotación? ¿Estamos? Estamos. Bueno, me voy a subir acá, para estar al lado tuyo. Bueno, nos quedamos con A mí me resultó potente, fíjate, Isabel, tu frase de la tierra es nuestra quinta piel. Qué profundo, qué sabio, qué de corazón, ¿cierto? Y algo que realmente creo y siento que podemos estar en acuerdo con esto, tiene que ver con qué nos está pasando también a nosotros, que además, si lo llevamos a la parte de la ciencia, la piel es el órgano más grande que tenemos como seres humanos. Entonces, ¿qué nos pasa? Que estamos dejando de lado la piel que cubre a nuestra gran piel. Entonces, qué lindo también escuchar frases como, bueno, temas sustentables, ¿cierto? La sabiduría del I Ching, la comunidad, y la frase power que hemos tenido este año acá en el MCA, que es viviendo la unidad, y que hace todo el sentido con la común unidad, claro. ¿Cierto? Sí. Entonces la semántica finalmente termina siendo una armonía con este todo que nos trajo hoy día Isabel de manera súper linda. Gracias por estar acá. Les doy las gracias también a quienes tuvieron que correr por el cambio de sala. Y gracias por estar acá. Decirte que de verdad ha sido un honor escucharte. Primera vez que en mi caso personal te escuchaba. Y sé que tienes muchos seguidores acá y qué lindo también cómo se cultiva la amistad de esa manera y con un foco y con un punto, ¿cierto?, que de desarrollo tan importante. Así que te dejamos libre ahora porque me imagino que van a querer conversar contigo. Gracias. Y muchas gracias por haber compartido acá en este MCA 2019. Gracias. Muchas gracias. Un aplauso grande. Gracias.